esta sección Patrimonio, porque lo decíamos al inicio del programa, del magazine. Hemos estado algunas semanas sin poder contar con nuestros colaboradores porque no hemos tenido esa programación los martes, así que regresamos con mucha fuerza, con muchas ganas, y está aquí con nosotros en el plató de Córdoba TV Alberto Monterroso. Alberto, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez contigo y con todos los televidentes. Honradísimos de recibirte en estas primeras semanas del año, de este 2014. Alberto, como ya sabemos, como bien conocemos, es doctor en Filología Clásica, profesor de latín, articulista y escritor de novela histórica. Y bueno, Alberto, era obligado de alguna manera, ¿verdad?, abordar esta reapertura del Templo Romano, que ha recibido más de 22.000 visitas, el 69% de las cuales han sido ciudadanos cordobeses, un 25% de españoles procedentes de otros puntos de la península y un 6% de extranjeros, principalmente franceses, italianos y estadounidenses. Desde 61 países en total han llegado las visitas al yacimiento. No sé si estos porcentajes nos pueden, cuando menos, orientar un poquito, ¿no?, sobre el interés que ha suscitado entre la comunidad a nivel nacional, a nivel local, y también la repercusión más allá de nuestras fronteras. Desde luego estas cifras son magníficas, ¿no?, y yo creo que revelan algo que ya hemos comentado de una forma quizá más somera o menos en otros programas, y es la importancia de la Córdoba romana. Por un lado, las ganas que tiene Córdoba de poner en valor su Córdoba romana, ¿verdad?, que es un episodio histórico pues de primer nivel, muy importante, y no solamente las ganas que tenemos en Córdoba de revalorizar y reivindicar nuestro pasado romano, sino también la importancia que esto puede tener en el exterior, porque a veces perdemos de vista la imagen que tienen fuera de Córdoba, ¿verdad?, de la ciudad de Córdoba, de su historia, y yo creo que reivindicar el pasado romano es algo que puede ser muy beneficioso para la ciudad, tanto dentro, como estamos hablando, e igualmente fuera de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que desde fuera se aprecia la importancia de la Córdoba romana, y en el sentido en que nosotros le demos valor, pues lo podemos convertir en un elemento fundamental de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura y de nuestra economía también. Algo que además, Alberto, tú has podido experimentar hace relativamente poco, porque La Córdoba de Claudio Marcelo, esa obra tuya, pues llegaba a la primera Semana Cultural de España celebrada en Nuremberg entre los días 9 y 17 de noviembre, así que bueno, pues poco más de 2 meses, aproximadamente 2 meses, en los que tú pudiste comprobar a través de ese viaje pues lo interesante, ¿no?, del debate, esa ronda de preguntas intensa, intensiva, en la cual se quiso conocer desde diferentes partes del planeta, podríamos decir, pues la impronta romana en nuestra ciudad, y bueno, la trascendencia, ¿no?, de nuestra ciudad y del paso de Roma por ella en la historia de España y diríamos en la historia universal, ¿no? Sí, desde luego ha sido una experiencia muy interesante, muy gratificante para mí. Yo volví de Nuremberg encantado, yo iba ilusionado, ¿verdad?, para hablar de la Córdoba romana allí, en aquellas lejanas tierras, en esta ciudad que está hermanada con la ciudad de Córdoba, precisamente. Y volví pues muy contento, encantado de la experiencia, porque realmente la presentación del libro allí en Nuremberg fue muy bonita, con una gran afluencia de público, prácticamente no quedaban sillas, vamos, no, fue un lleno, ¿no?, completo, tanto público español como alemán, porque no olvidemos que en Nuremberg en el año 1961 se creó la primera asociación de migrantes españoles allí en aquella ciudad, que es la primera de Alemania, ¿verdad?, la primera que se creó. Entonces allí había emigrantes y descendientes de migrantes españoles, pero más de la mitad del auditorio eran alemanes, digamos, de pura cepa, y gracias a una magnífica traductora que me acompañó en todo momento, pues pudimos establecer, después de la presentación de la novela y después de hablar un poco de la importancia de la Córdoba romana, de sus intelectuales, de sus pensadores, pues pudimos establecer, como digo, un turno de preguntas realmente muy interesante. Precisamente quien rompió el hielo fue un alemán que preguntó evidentemente en su idioma, y bueno, pues con la traductora pudimos responder, y las preguntas del auditorio fueron muy interesantes. Luego tuve ocasión de hablar con algunos de ellos, y bueno, pues gracias al inglés, que se ha convertido en la lengua franca, en lo que fue el latín en el pasado, ¿verdad?, pues podemos entendernos con mucha gente, y seguimos hablando. De hecho, muchos de ellos eran licenciados en historia y sabían de lo que estábamos hablando, ¿verdad?, y se quedaron pues impresionados por la importancia de la Córdoba romana, porque ellos habían venido muchas veces y habían estado, pues digamos, más en contacto con la Córdoba califal,
pero desconocían la faceta tan importante de la Córdoba romana. O sea, ellos sabían que Córdoba había sido una ciudad en época romana, pero no conocían la enorme trascendencia que tuvo en esta época. Y de hecho, me llamó mucho la atención porque el otro día leía en prensa algo de las 4 culturas, hablando de nuestras 3 culturas del siglo X, ¿verdad?, la convivencia y tal, y luego la cultura romana, que es importantísima, y precisamente una observación de uno de los asistentes, ¿no?, de alemanes, fue precisamente decir que era muy interesante y que a partir de ahora pues podíamos hablar no de 3 culturas sino de 4. Entonces resulta que me resultó muy curiosa aquella observación, muy gratificante, y yo creo que todos, tanto en fin, los que estábamos en la mesa como el auditorio, quedamos muy no sé, satisfechos con aquella exposición, ¿no? Efectivamente, no faltó la referencia a esa huella de Roma sobre la propia Córdoba Omeya y otras tantas preguntas que de alguna manera nos dan pie, ¿no? Nos reflejan que sí hay necesidad de saber, y que si se estimula un poco eso, la respuesta es calurosa. Bueno, pues como calurosa fue la acogida que tú tuviste, que disfrutaste allí en Nuremberg, pues la ha sido también, ¿no?, para ese templo de Claudio Marcelo, que se quiere convertir, como decía Rafael Jaén, el concejal de la Delegación de Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, en un kilómetro cero, ¿no?, de la ciudad, y también permitir la diversificación desde el punto de vista del acceso al casco histórico de nuestra ciudad. Alberto, te pregunto, ¿está siendo correcto el enfoque que se está llevando a cabo con la reapertura del templo y todo lo que ello conlleva, o de alguna manera se está sesgando y se está mirando demasiado al arquitectónico? Pues la verdad es que la pregunta es muy interesante, porque hay que estar satisfechos con lo que se hace, pero siempre hay que mirar más allá, ¿verdad? Recuerdo que incluso los ciudadanos de Nuremberg, con los que estamos hablando, y los representantes del ayuntamiento, quedaron tan impresionados que dijeron que en la próxima visita que querían hacer dentro de poco a Córdoba, querían hacer un itinerario romano también. Entonces, ahí vemos la importancia de reivindicar Roma también de cara al exterior y de cara al turismo, que sabemos que es algo que debemos mimar cada vez más, para ver si así salimos o logramos empezar a salir de esta crisis tan pavorosa que nos lleva acercando durante tantos años. Efectivamente, lo que se está haciendo en el templo romano y lo que se hace, todo lo que se haga para favorecer, engrandecer y sobre todo sacar a la luz nuestro pasado romano es positivo. Bueno, ya ahí vemos el éxito clamoroso que ha tenido la reapertura del templo romano, que simplemente ha consistido en devolverlo a la ciudad, en sacarlo a la luz, en quitar una valla que lo tapaba y poner otra que permite verlo. Nada más que con eso estamos viendo el resultado tan enorme y la respuesta tan tremenda, ¿no?, que está teniendo la ciudadanía de Córdoba, y además el turismo también. Esto es muy interesante, pero claro, no nos debemos quedar aquí nada más. Debemos de mimar lo arquitectónico, lo arqueológico, lo turístico, pero también lo histórico y lo cultural. Y sobre todo enlazar todo lo que es el pasado romano de Córdoba con sus grandes intelectuales, que es la asignatura pendiente que yo creo que nos queda, ¿no? Porque en Córdoba tenemos magníficos historiadores y arqueólogos, y de hecho pues el ayuntamiento cuenta con la Universidad de Córdoba, pero falta también enganchar eso, engarzar todo ese lujo monumental y arquitectónico con el pasado de Roma, sobre todo a nivel de intelectualidad y de pensamiento. Yo creo que un proyecto que abarque todo esto, con vista al futuro, puede ser efectivamente no un kilómetro cero, como decías tú, aprovechando el templo romano, que desde luego, porque ahí creo que además se va a hacer un centro de interpretación, más el lugar idóneo, yo lo he comentado varias veces. Es más, yo también creo que ahí se pueden hacer representaciones, ¿no? Y Séneca escribió tragedias, y aquí en Córdoba tenemos un periodista que ganó un premio nacional de teatro con una obra titulada la tragedia de Séneca, que se puede adaptar y representar perfectamente allí, ¿no? O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer, y yo creo, digamos, que aceptando la importancia de lo que se está haciendo, me gustaría ir más allá y pedir que no se quede solo en eso, que no se quede en lo anecdótico, sino que haya un proyecto en condiciones que permita sacar a relucir y poner en valor, como ahora se dice, toda la importancia de la Córdoba romana.
Una llamada de atención que ya se realizaba desde ese estudio del que hablábamos en la anterior ocasión, cuando abordamos la cuestión de esa actuación en el templo de Claudio Marcelo, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Valladolid, ¿no? Esa necesidad de trascender lo propiamente, como decías, ¿no? Arquitectónico, arqueológico, turístico del monumento, del enclave, y que esto permita que la ciudadanía cordobesa conozca mejor la Córdoba romana, ¿no? Esa Córdoba que tuvo nada menos que el privilegio de ser capital de la Bética. Claro, claro. Además, el templo romano es muy curioso porque tú ves esas magníficas columnas, esos capiteles, esa monumentalidad, y quizás podemos correr el riesgo de quedarnos solo, como decimos, en lo arqueológico, ¿no? Hay templos de ese tipo de culto imperial en todas las grandes ciudades del imperio en la época romana, ¿verdad? Lo hay, es algo extendido, pero nosotros somos originales en muchos aspectos, y uno de ellos es, por ejemplo, leí hace poco en el periódico, que hablando del templo romano se decía que ya por entonces, cuando se empezó a construir, Séneca estaba ya en Roma. Y era la única alusión que leía yo, ¿verdad?, de las declaraciones que se han hecho ahora con motivo de la reapertura. Pero si tenemos tiempo durante esta entrevista, pues lo podremos comentar. Séneca no solamente estaba en Roma, lo importante es que no estaba Séneca, estuviera o no en Roma, lo importante es que la historia de Séneca, el pensamiento de Séneca, está íntimamente ligado a ese templo y a todos los templos que se construían por el imperio, porque su monumental figura, igual que es monumental ese templo romano, ¿verdad?, en la calle Claudio Marcelo, pues la monumental figura de Séneca es quizá el único, no es quizá, es el único intelectual romano que aborda el tema del culto imperial. Algo importantísimo y que desde luego habría que poner en relación, al menos en nuestra ciudad, en Córdoba. Ninguna otra ciudad del mundo puede poner en valor un templo de culto imperial y a la vez presentar al mayor intelectual y político de la época romana y, digamos, la gran aportación que hace él a ese tema del culto imperial. Ninguna ciudad puede hacerlo nada más que Córdoba, porque Séneca era cordobés, nació en Córdoba. Y sin embargo, arquitectónicamente sí que podemos, ¿verdad?, comparar, cotejar varias edificaciones. Por ejemplo, pues nos proponías que lo hiciéramos con la Maison Carré, ¿verdad?, que nos desplazáramos hasta Nimes, al sur de Francia, pues una tierra romana donde las haya, ¿verdad?, que conserva gran parte de esa grandeza del imperio. Creo que tenemos ya en imagen. Porque claro, sí, nosotros el gran dolor, ¿verdad?, el gran pesar del pueblo de Córdoba es que estemos ante las ruinas, ¿no?, de claro, lo que fue ese templo imperial. Solamente tenemos las columnas y algunos capiteles y una recreación que se hizo en los años 50-60 del pasado siglo, pero la ciudadanía no tiene una idea muy acertada de cómo pudo ser ese templo. Pues ese templo era exactamente igual que ese, igual, solamente que un poco más grande y en alto. Entonces por eso te proponía que pusiera el templo de Maison Carré en Nimes, porque el templo romano de Córdoba, el templo de culto imperial, era exactamente igual a este. Además, el de Nimes tiene 6 columnas en la parte frontal, que es igual que el de Córdoba, por eso le llaman hexástilo, hexa significa 6 en griego, como sabes, son 6 columnas, y luego tiene 10 en los laterales. Es un rectángulo, ¿verdad?, que además en el caso de Córdoba tiene unas proporciones aritméticas exactas, porque son 16 metros por el lado más corto y justo el doble, 32 por el lado más largo. Es un poquito más grande que este de aquí, de Nimes, pero estas imágenes pueden ser pues muy útiles, porque realmente si hoy gozáramos de una imagen del templo romano completo, pues sería exactamente igual que este. Hay que decir que este es el único, ¿no?, que se conserva de manera íntegra, que fue construido por mandato de Augusto en el año 16 a.C. Exactamente, el nuestro es posterior. Está hecho sobre una terraza, pues tú sabes que se tuvo que destruir parte de la muralla, que data de época republicana, hubo que destruir parte de esa, abrirla, ¿no?, para poder hacer una terraza enorme, una plataforma donde iba en el centro colocado este magnífico templo. Y bueno, pues lo explican muy bien cuando si vamos a ver el templo, hay unos trípticos que están repartiendo y que se explican muy bien cómo había 3 terrazas, ¿verdad?, la superior, una intermedia y otra inferior, que ya daba a la parte del circo, que es donde está hoy San Pablo, ¿verdad?, y toda la zona de Oribe, que es donde estaba el circo, ¿no? Es un complejo enorme, es una zona de la ciudad romana fantástica,
que bueno, pues es superior, si me permiten los franceses, a la de Nimes, en el sentido de que está elevado sobre una terraza, es mayor, y digamos que la impresión que debía causar el templo de Córdoba, sobre todo a su entrada por la vía Augusta, que viene de Roma y que es la entrada pues por la parte este de la ciudad. La impresión que debía causar, como digo, debía ser magnífica, no solamente por el complejo que hay donde está el circo y las 3 terrazas, sino porque nos encontraríamos el templo elevado sobre una terraza en una posición superior, y encima un templo de estas dimensiones, con esta monumentalidad, ¿verdad?, con este aspecto tan colosal. Debía ser realmente un espacio impresionante. En el templo que nos encontramos en Nimes, en Francia, pues también damos con un espectáculo en 3D. De momento, para nuestro templo romano disponemos de 6 recorridos diarios guiados, a los que añadimos teatralizaciones los fines de semana, talleres. Sí que es verdad que se ha querido poner el acento en esa concienciación y esa divulgación en el ámbito infantil, y además durante las Navidades pues se han estado haciendo todo tipo de actividades, ¿no?, referidas al templo y dentro del mismo. De hecho, bueno, pues hasta hace muy poquitos días, ¿no?, hemos podido disfrutar del que ha sido, yo creo, pues el gran logro, uno de los grandes capítulos de este 2013 en Córdoba, y yo diría que más allá de Córdoba, una reapertura que tenía lugar el 3 de diciembre, ¿no? En realidad estamos hablando de hace muy poquito, aunque el proyecto, tal como lo conocemos ahora, de puesta en valor, como decías, pues data de 2009. Y aún así nos sorprende, ¿no?, lo tardío de la fecha, que hasta 2009 no hubiera una propuesta en firme de estas características, ¿no? Efectivamente, fue sobre todo en 2009 cuando empezó a moverse todo esto. Hemos tardado mucho, pero bueno, afortunadamente se ha podido algo llevar a cabo, ¿verdad? Yo recuerdo que en el año 2009 ya el ayuntamiento de entonces tenía además también proyectos sobre la Córdoba romana, y yo creo que todos los ayuntamientos que han estado, que están y que estén en el futuro deben colaborar conjuntamente, independientemente del partidismo, ¿verdad?, de cada cual, del partido que lo sustente. Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba debe apostar por la Córdoba romana. Efectivamente, en el año 2009 también se hablaba del hermanamiento de Córdoba con Roma, que se ha conseguido recientemente también, y como te comentaba, todos estos pasos que se han ido dando desde entonces hasta ahora, aunque tardíos, pues son pasos necesarios, y yo creo que Córdoba y la Córdoba romana tiene todavía una trayectoria futura más importante todavía que la que hemos visto hace poco, ¿no? Yo creo que los éxitos de la Córdoba romana están por venir, y lo único que necesitamos es un proyecto serio, ganas de trabajar y sobre todo pues tirar todos del carro, como se dice, ¿verdad?, a la hora que haya consenso, que haya un trabajo en conjunto, en común, para poder sacar a relucir toda la importancia de la Córdoba romana, ¿no? Y por ejemplo, pues en el caso del hermanamiento con Roma también habría que aprovechar esa circunstancia para que no quede en lo anecdótico, para que no quede en lo que muchas veces quedan los hermanamientos, ¿verdad?, como bueno, luego ya la cosa parece que va flojeando y al final pues que ha quedado todo en alguna actividad, en alguna foto. Los hermanamientos creo que se pueden aprovechar también para relanzar la imagen de Córdoba en el mundo y conseguir pues mayor cotas de turismo, de economía, de cultura, de todo tipo, ¿no?, para nuestra ciudad. Hay muchas actividades que se pueden hacer por la ciudad de hermanada, y Roma, no olvidemos que ya está hermanada con Córdoba. Efectivamente, bueno, como hay muchas actividades, hoy terminan las propiamente navideñas de cara a ese público infantil. También hemos disfrutado de un ciclo de conferencias en Vincorsa, así que esperemos que sea solo el inicio, ¿no?, la punta de ese iceberg, de esa proyección inmensa que efectivamente tiene Roma para esta ciudad. Conocemos un poquito más, si te parece, Alberto, ya pues nos sumergimos en esa, no ya en el templo, sino en ese culto imperial, ¿no?, en esa divinización de la que habría que hablar, que también o prioritariamente tenía una finalidad muy pragmática, ¿verdad?, porque permitía, pues, por un lado, pues asegurar, ¿no?, la continuidad de la dinastía en el poder. Hay que decir que esa divinización para Roma tenía unos matices y unas dimensiones muy peculiares, ¿no?, muy particulares. Sí, efectivamente, ese es un tema muy interesante, y Córdoba tiene mucho que decir en el tema del culto imperial, ¿no?,
porque todo comienza con el paso de la República al Imperio. No olvidemos que en la época histórica de Roma, pasar de la República Romana al Imperio es un acontecimiento pues importantísimo, ¿no? Lleno, desgraciadamente, de guerras civiles que arrasan prácticamente todo lo que es Roma en aquel entonces. Y en esa tesitura histórica, digamos, Julio César tiene mucho que ver, tiene una grandísima importancia, y la ciudad de Córdoba y los alrededores de Córdoba y la Bética, en la actual Andalucía, ¿verdad? Sabes que la Bética es el nombre que recibía en época romana la actual Andalucía, tiene mucho que ver en esto, porque prácticamente todo el tema de la divinización y del culto imperial empieza con Julio César. Julio César, que era admirador de Alejandro Magno, no olvidemos que en Oriente, pues desde la época egipcia, los faraones son dioses, y Alejandro Magno pues estaba considerado por algunos pueblos casi como una reencarnación divina, ¿verdad? Entonces el poder político y religioso unido en una misma persona es algo que ya en Oriente era conocido, pero Julio César retoma esta idea para darle legitimidad a ese cambio de régimen al que estamos asistiendo, de la República al Imperio, para darle legitimidad al Imperio y al emperador. A justificar el poder, ¿no? Efectivamente, una forma de justificar el poder absoluto, y Julio César lo tiene muy claro, su idea es esa. Lo que ocurre es que él, antes de convertirse en emperador, es asesinado en Roma, en el Senado, dando inicio a otra serie de guerras civiles, ¿verdad? Y digamos que no puede cumplir ese cometido. Pero Octavio Augusto, que es su sucesor, su hijo adoptivo, su sobrino nieto, y que él conocía perfectamente cuáles eran las intenciones de Julio César, pues se da cuenta de que establecer un culto de divinización del emperador es algo que le va a dar un poder extraordinario, un poder absoluto, incontestable, y que va a ser el fundamento de ese nuevo régimen que llamaremos imperio, ¿no? Él lo conoce perfectamente y lo pone en práctica. Lo pone en práctica con mucho tacto, y a partir de esa puesta en práctica de la divinización del emperador como justificación, como bien has dicho, del poder absoluto, del poder militar, económico, social, de todo tipo que tenía el emperador, como esa, digamos, a la hora de poner eso en práctica, Séneca tiene mucho que decir y marca un punto de inflexión en lo que será la idea, o las dos ideas que podemos, las dos interpretaciones que podemos ver en lo que se refiere al culto imperial, sobre todo la evolución de esto desde Octavio Augusto hasta, por ejemplo, Domiciano, el último de los Flavios, y después con la entronización de la dinastía bética, de esa dinastía que procedía de aquí, de la actual Andalucía, con Trajano, Adriano, que nacieron en Itálica, cerca de Sevilla, sí, y con Marco Aurelio, que era originario aunque nació en Roma, era oriundo, como sabemos, de Espejo y de Córdoba. Y bueno, pues hay ahí 5 emperadores de la dinastía del siglo II, emperador y emperatrices, que están relacionados o proceden de la ciudad de Córdoba. Y esto es algo que debemos reivindicar, ¿verdad? Muy importante. Y no olvidamos la evolución de ese culto, esa manera de alzar al emperador como deidad, absolutamente en manos de esa degradada gobernanza, ¿no?, que sucedería a Octavio Augusto, ¿no? Claro, todo en la vida, casi todo es cuestión de moderación, ¿verdad? Claro. La moderación, la prudencia, que es una de las virtudes de las que hablaba Séneca, una de las grandes virtudes de los sabios antiguos, ¿verdad? La moderación y la prudencia es fundamental. Entonces Octavio Augusto al principio es moderado, porque cuando se le habla de rendirle culto, él no quiere que se le rinda culto a él en vida como Dios, sino a su tío abuelo, digamos, que sería Julio César. Julio César sí, se le considera ya el divino Julio César, y bueno, con eso es más que suficiente, porque al ser, digamos, el descendiente o el sucesor de un emperador que está divinizado, eso es suficiente garantía y suficiente legitimidad para el nuevo emperador. Entonces Octavio Augusto no quiso que se le levantaran templos en vida, solamente permitió uno en Oriente, donde era muy típico, sin estatua suya, solamente un templo, y además asociado a la ciudad de Roma, con lo cual la diosa era Roma, él también de pasada, es decir, moderación. Esto está claro que el nuevo régimen necesita una justificación, y Octavio Augusto sabe que la divinización del emperador precedente es una buena, digamos, excusa para detentar un poder absoluto, pero lo hace con moderación. Tiberio también sigue la misma línea, aunque es un hombre también autoritario, pero sabe guardar la forma, igual que Octavio Augusto, y solo permite un templo también en Oriente. Pero, claro, con Calígula la cosa cambia. Calígula realmente se cree un dios en vida.
Entonces digamos que aquí ya se salen las cosas de todo margen razonable y bueno, pues Calígula se convierte en un tirano que quiere ser adorado como un dios. No lo consigue, pero bueno, de hecho sí hay un montón de templos ya que por todos lados, no solamente por Oriente sino también por Occidente, y él fomenta el culto a su persona. Digamos que Calígula es el primer emperador que está endiosado, ¿no? Claudio también es un emperador que va un poco en esa línea, aunque intenta no ser tan escandaloso como Calígula, ¿verdad? Y luego, pues después de Claudio tenemos a Nerón, que sabemos que es un tirano como único, ¿no? En la historia de Roma. Y mientras tanto, ¿qué hace Séneca? Pues Séneca es el que está marcando las pautas, marcando los límites de esta legitimidad imperial y hablando de hasta dónde debe llegar esta costumbre de divinizar a los emperadores y si esto es una metáfora o si realmente es que se creen que son dioses, porque es muy diferente considerar la divinización de un emperador como Julio César, pues bueno, no llegó a ser emperador, pero por ejemplo la divinización de Augusto, que fue el primer emperador romano, ¿no? Es muy diferente divinizarlo, que además tampoco es exactamente convertirlo en un dios, es como hacerlo divino, es como rendirle honras divinas. Esto puede quedar en el terreno de la metáfora, puede quedar en un terreno, digamos, moderado y puede servir casi como una especie de garantía constitucional para justificar el poder del emperador que viene después, o bien podemos ya irnos al otro extremo y ya pues nadar en la locura de un Calígula o de un Nerón o incluso el último de los Flavios, Domiciano, que se creían dioses realmente en vida. De hecho, Domiciano, bueno, y esto yo creo que es una de las causas de por qué es asesinado y es colocado en el poder una dinastía bética, y ya veremos qué papel tenían los cordobeses y los béticos en todo este cambio histórico, ¿verdad? Pues Domiciano es eliminado y asesinado porque es el primer emperador que además se proclama Dominus et Deus, amo y Dios, se proclama Dios en vida. Y esto ya se ha ido, todo se ha ido ya de... Séneca sabe marcar los límites, pero bueno, no le hacen mucho caso hasta la llegada de Trajano al poder, donde ya todo cambia, ¿no? Ya su padre Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, el último de esos 4 emperadores que gobernaron tras la guerra civil que sucedió a la muerte de Nerón, cuenta esa anécdota, ¿no? En el templo de Serapis, cómo sentía que se le habían concedido pues esos poderes, esa capacidad para obrar milagros, ¿no? Sí, bueno, es curioso, la figura de los emperadores romanos, sobre todo en la época de Octavio Augusto, desde el primero, y sobre todo de toda la trayectoria de Séneca, hasta quizá el último de la dinastía bética, hasta Cómodo, son emperadores en los que prácticamente, simplificando mucho, podemos distinguir entre buenos y malos emperadores, entre emperadores razonables, digamos con inquietudes sociales y que fueron buenos gobernantes, y emperadores que fueron tiranos, que fueron pésimos gobernantes. Claro, todos aquellos que siguen un poco las directrices de Séneca respecto al culto imperial, podemos decir que son los buenos emperadores, y todos aquellos que rozan la tiranía, como Nerón, Calígula o incluso Cómodo y por supuesto Domiciano, todos estos son malos emperadores porque realmente lo que quieren es creerse, se endiosan, ellos se creen dioses en vida. Así que, de hecho, Séneca tiene mucho que decir en esto y yo creo que el momento clave es el momento en el que él escribe una obra, Apocoloquintosis, que es algo así como la metamorfosis en calabaza, que es una obra magnífica para entender todo esto y donde prácticamente muchos lo han interpretado como una especie de venganza al emperador Claudio, que lo desterró a la isla de Córcega, pero que también es una obra, como todas las suyas, que se puede ver en clave política, porque está diciendo mucho sobre el culto imperial y, digamos, cuáles son los límites de ese culto imperial. Concretamente, además, los Flavios insistieron mucho en esas conexiones ficticias con Júpiter, ¿no? Que era la máxima deidad romana, ¿no? Claro, claro, pero los Flavios, sobre todo Vespasiano, hay 3, ¿no? Sabemos que está Vespasiano, Tito y Domiciano. Tito casi no cuenta porque gobernó 2 años. Dicen por ahí que su hermano Domiciano, para tener el poder, lo asesinó y yo me lo creo perfectamente. Era práctica más que habitual. Era habitual y además de Domiciano es de esperar eso y mucho más. Sí. Entonces prácticamente ahí tenemos a Vespasiano, 2 años de Tito y a Domiciano. Vespasiano era un emperador razonable. Era un hombre práctico, un hombre curtido en todas las batallas del imperio, un hombre con inquietudes sociales y con conocimiento. Era un buen gobernante y de hecho él no se creía en la historia de la divinización, porque de hecho cuando está en su lecho de muerte, hay una anécdota muy curiosa, está en su lecho de muerte y cuando está muriendo ya sabe que le quedan pocos minutos de vida, él dice, ay, creo que me estoy convirtiendo en un dios. Porque claro, todos los emperadores cuando morían eran divinizados. Entonces, esto realmente es una anécdota que nos demuestra que Vespasiano nunca se creyó un dios y que incluso en el lecho de muerte se toma a sorna un poco el hecho de la divinización. Era un trámite
Para los emperadores que no perdieron la cabeza, para aquellos sensatos, todos sabían que la divinización a su muerte era un trámite. Ellos a su muerte pues le iban a rendir unas honras fúnebres, le iban a dedicar unos templos y lo iban a convertir en una divinidad, no exactamente un dios, sino una especie de divinidad, de espíritu divino, al que se le iban a rendir ciertos cultos para únicamente garantizar la legitimidad del emperador, del sucesor, del hijo, por ejemplo en este caso de Vespasiano. Ser hijo de alguien divino, de un emperador que se le rinde en culto divino, es suficiente garantía como para que la gente respete su poder y que él pueda ejercerlo sin ningún problema. Y Vespasiano sabe que esto es un mero trámite, entonces está muriendo y dice, ay, creo que me voy a convertir ya mismo en un dios, es decir, que me queda poco ya de vida, ¿no? En cambio, fíjate la actitud de su hijo Domiciano cuando se proclama Dios en vida, que es el primer emperador que se proclama Dios en vida, Dominus et Deus. Entonces, este Domiciano evidentemente está endiosado, es un tirano, uno de los mayores tiranos dentro del plantel de tiranos del imperio, ¿verdad? Tenemos a Domiciano entre los primeros puestos y realmente su comportamiento es terrible porque se dedica a asesinar a todos los que puede pensar que pueden quitarle el poder, inaugura una especie de década del terror, de gobierno del terror como el que protagonizó también Calígula o Nerón, ¿verdad? Y realmente Trajano y Nerva, que son los que inauguran la siguiente dinastía, la dinastía bética, se salvaron del asesinato pues, por los pelos, porque había un grupo de poder, sobre todo bético, pero con muchos cordobeses muy importantes en Roma, que lograron alejarlos, protegerlos, entre ellos se ayudaron un poquito, y desde luego, sin duda, son ese grupo de poder bético, fundamentalmente formado por cordobeses, ya puestos en esos lugares importantes de poder desde la época de Séneca. Este grupo de poder, como digo, es sin duda el que elimina, el que proyecta lo que es la conjura que acaba con la vida de Domiciano y logra colocar en el poder a una dinastía bética, una dinastía apoyada por ese grupo bético que, bueno, que va a ser primero Nerva, porque que no es bético, pero que es un hombre muy mayor, que vivió un año y pico nada más, gobernó durante un año y pico, pero que su función es servir como emperador de transición para adoptar como hijo a Trajano, que es el primer emperador procedente de la Bética que controla el imperio y que inaugura una década que es el siglo II del imperio, que está considerada la edad de oro del Imperio Romano, porque los emperadores béticos que gobernaron, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? Antonino, estos emperadores están considerados los mejores de la historia de Roma. Y estos emperadores proceden o están emparentados o están casados o son oriundos de la actual Andalucía. Y esto es algo que debemos reivindicar y que debemos poner en valor también cuando hablemos del Templo Romano de Córdoba. Claro, hablar del templo romano de Claudio Marcelo, que como siempre, como ya dijimos en su momento, construido 200 años después, ¿no? de la existencia de este importantísimo personaje, del fundador de la ciudad, pues implica hablar de todo ese pasado. Y bueno, con la llegada de esa nueva dinastía atrás quedaban, ¿no? Ese Deus Sol Invictus, ese título religioso y todos esos momentos, unos emperadores siendo conscientes y utilizando pues con la practicidad adecuada esa divinización, otros no sabemos si creyéndoselo o al menos aprovechándose de este culto imperial. En fin, siempre entre tiranos y grandes benefactores, ¿no? Grandes gobernantes que hicieron posible esos últimos tiempos, esa Roma imperial de la que nos apasiona, de verdad, Alberto, seguir hablando contigo, seguir conociendo, profundizando en ella. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y, Alberto, aunque sabemos que es complicado pillarte porque estás muy ajetreado, lo cual nos parece maravilloso y además lo entendemos perfectamente, que no seamos los únicos que reclamemos tu presencia, pues esperamos que dentro de unas semanas o dentro de unos meses, cuando nos sea posible, sigamos hablando de Roma, de Córdoba y de esa Córdoba romana, de esa colonia patricia que fue Córdoba y del esplendor de su pasado. Siempre que sea posible me tendréis aquí con mucho gusto hablando de la Córdoba romana, porque hay mucho de qué hablar, ¿no? De esta magnífica ciudad y de este magnífico periodo histórico que protagonizamos, la historia de la humanidad. Muy bien, pues entonces, Alberto, tenemos una nueva cita pendiente. Muchísimas gracias. Gracias.